Luis Fernando Suárez es un colombiano que es el director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica. Además de haber llevado a Costa Rica al Mundial, también llevó a la selección de Ecuador y a la selección de Honduras. Es un hombre que nació en un lugar de Colombia que genera mucha dificultad y aún así se sobrepuso a todo y hoy en día es un símbolo de lo que es la voluntad de una persona que quiere ser lo que él es. Vamos con Luis Fernando Suárez, director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica y que ha llevado 3 selecciones al Mundial. No, Mauricio tiene un trasfondo mayor. Yo no quería ser futbolista. Yo sí tengo ciertas cábalas. Y un día, por algunas circunstancias de no sé qué pasó, el bus nunca paró. Había un montón de semáforos y nunca paraba. Yo no entiendo cómo una persona ha llevado 3 selecciones de América Latina al Mundial y tú no estás dirigiendo a la selección colombiana. Y yo soy Germán Daniel León, el encargado de que esto suene maravillosamente. Antes de comenzar el podcast, quiero decirles que sería buena idea que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo pasen con los amigos y que además vayan a nuestras otras redes sociales, porque estamos en todas, para que seamos una comunidad grande, para que seamos. Y también quiero contarles un secreto buenísimo. Hemos decidido hacer un concurso y el concurso es el siguiente. Primero, usted tiene que estar en todas nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, por supuesto Spotify y YouTube. Y a través de Instagram debe enviarnos un video de 30 segundos donde nos cuenten qué están haciendo. Ojo, no qué están haciendo, sino qué está haciendo. El video que sea más espectacular, que nos llame la atención y que nos guste, a esa persona de ese video lo vamos a invitar acá a hacer un podcast con nosotros para que salga al aire. Entonces, seamos una comunidad, seamos. Y ya sigue nuestro podcast. Los dejo con Mauro y el director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez. Todos queríamos ser delanteros. ¿Tú por qué decidiste ser defensa? Esa vaina es rarísima. O se quiere ser delantero o se quiere ser portero. O si es muy tronco, entonces lo ponen atrás. Yo no sabía gente que quiera ser defensa. ¿Qué pasó ahí? No, Mauricio tiene un trasfondo mayor. Yo no quería ser futbolista. Eso son las circunstancias que en determinado momento te da la vida. Es un poco como la situación esa que yo te conté cuando estábamos en estancia chica, que hay veces como que piensa más en el objetivo que en los caminos. Y creo que a mí la vida me puso caminos como para hacer y que en determinado momento cuando me lo pusieron a hacer, pues empecé a hacer como lo soy. Yo soy como un alumno muy aplicado. Pues era básicamente, estaba estudiando y un día estábamos jugando un partido de interclases en el Liceo Antioqueño. Interclase era segundo A contra segundo B o cualquier cosa de esas. El técnico del equipo de la universidad me vio, me dijo, ¿usted quiere jugar? ¿Quiere entrenar? Y yo le dije, sí. Fui a entrenar con la gente de la Universidad de Antioquia y, y entonces le puse como todo el empeño. Y yo pensaba ser delantero, pero el entrenador, un día le pregunté, oíste, ¿y vos qué me viste a mí? Me dijo, yo no te vi como muchas cosas, pero eras el más grande de todos. O sea que será Entonces, tronco. sí, claro, total. No te digo muchas cosas, pero eras el más grande. Para alguna cosa sirve. Bueno, y ahí me puso de defensa. Así fue que empezó mi vida como ¿Y daba futbolista. muchas patadas? Más o menos, las necesarias para... Luis Era Fernando, stopper, marcaba el 9, o sea que sí tenía que... Pero no era malintencionado, era pues, lógicamente fuerte, pero no, no. quedémonos un ratito ahí que me apasiona preguntarte, porque claro, todos queremos, cuando soñamos en algo, ser los más lúcidos, entonces o era Pelé, o era Messi, o era Maradona. Ahora, pero en la música, te voy a contar, en la música y en lo audiovisual, hay un personaje muy interesante. En la música es el que toca el bajo o el contrabajo en las filarmónicas. Ajá. En lo audiovisual, el que hace el montaje, el que se mete en una cabina, son personas que llegan allí no solamente porque eso sea lo que les han ofrecido, sino que su carácter coincide con lo que hacen, porque por ejemplo, en una orquesta, el bajista
no tiene ninguna importancia a menos que tú sepas de música. Si no, todos van Ujú, por el guitarrista, por el baterista o por el cantante, pero nadie va por el bajista. Y en la ujú. postproducción nadie va por el editor. Tú no eres, no hay editores famosos, hay directores famosos, hay actores famosos. Hay una cosa de perfil de carácter para ciertas posiciones. Estoy seguro que si esa es la tuya, esa es la tuya. ¿Cuál es el perfil del carácter de un defensa? Un segundo de interpelación. Él lo está haciendo porque está defendiendo su puesto en la banda que tenemos, porque él es el bajista. Claro. A ver, yo creo que uno sí debe ser. Hay algo que a mí me llenó de orgullo. Una vez, cuando empezó la revolución del fútbol colombiano, fue con Atlético Nacional por allá 86, 87. Eso fue 3 años de quedar campeón de la Copa Libertadores. Yo en el 86 estaba, yo fui jugador de Nacional todo el tiempo, desde el 80 hasta el 89, con un pasito pequeño en el Pereira en el primer semestre del 86. Llegamos en el 80, a mitad de año del 86 volví el equipo y yo recuerdo que hubo una circunstancia, bueno, un cambio. El dueño del equipo era un tipo, bueno, más avaro que un horrible, no nos pagaba. Nosotros hicimos una huelga. eh, y en esa huelga el tipo se vio tan mal que tuvo que vender, le vendió a otra persona. Y ahí llegó Maturana, a finales del 86 llegó Maturana con Hugo Gallego y, y empezaron a contratar un montón de gente, una cosa de pues, los mejores de Colombia en ese momento. Todos lo trajeron y bueno, empezó ese nacional colombiano y Hugo Gallego era el asistente de Pacho, Hugo Gallego y Hernán Gómez, eran los dos asistentes, pero el primero era Hugo Gallego. Y entonces yo supe después que dentro de las situaciones lógicamente había que sacar jugadores, porque entraban muchos y entraba, y pues lógicamente había que salir de varios, ¿no? Entonces Hugo Gallego le propuso a Maturana que, que uno de los que debía salir era yo, era Carlos Ricaurte y yo. Y después lo supe, no me lo contó Maturana, sino que me lo contó otra persona y eso es más valioso todavía. Maturana dice, no, ese muchacho es importante para el equipo por todo lo que él es y por todo lo que significa para sus compañeros. Él no se mueve, ni Carlos Ricaurte. Carlos Ricaurte después se fue para el América, pero yo me quedé en Nacional básicamente por lo que representaba uno como en ese otro sentido de equipo y de qué manera uno creo que se hacía como para reforzar mucho más la defensa. Pero mira eso, Maturana antes de, de verme a mí como el jugador esa estrella, porque está contratando un montón, no, él lo que hizo fue ver lo que significaba yo en determinadamente como base para ese equipo. Bueno, yo también soy un buen bajo, parece, Mauricio. Y bueno, y ahí va una. Voy a contarte que conté con mucha alegría que íbamos a conversar contigo. Y ayer con Fernando llamamos a Antonio Casale a preguntarle por ti. Ajá. El hombre se emocionó mucho de saber que íbamos a hablar contigo. Y yo quiero que Fernando te cuente las cosas que nos dijo Casale de ti. Que me llamó mucho la atención, que eres, o sea, no sé si te consideres como cabulero, sí que tienes tus cábalas, porque nos contó lo de las prendas y lo de los zapatos. No sé Bueno, si te yo no le consideras a llamo ti mismo. cábalas. Fernando, no son cábalas. Eso, como para no parecerme argentino, Ajá, yo me metí desde hace mucho tiempo esa cuestión del entrenamiento mental, pues prácticamente entonces me pongo a leer libros y me pongo a leer cosas. Tengo incluso, pues hay un psicólogo que yo estoy con él desde 2015 eh, y, y yo desde hace algún tiempo leí mucho cosas de programación neurolingüística, ¿sí? La cábala básicamente es una situación de anclaje y es verdad. Uno cree que los argentinos son cabaleros, pues sí, es cierto, pero eso es anclaje. Y hay cosas que bien valen la pena. Entonces yo sí tengo ciertas cábalas que los llamo anclaje, como para relacionarme básica. Eso es como una unión entre lo que uno es como entrenador, pero a mí me parece que debe haber como
No solamente es lo que uno les diga, los ordene, sino como que haya una unión de cosas. Entonces, por ejemplo, lo de los tenis, lo de los zapatos, sí. Y lo de los zapatos puede ser cábala, pero también para ellos se sienten, por ejemplo, yo tengo para Costa Rica, siempre tengo que usar aquí en Costa Rica a los tenis, le dicen las tenis, lo hablan en femenino. Entonces, yo tengo que usar las tenis rojas y son específicamente unas Converse rojas que yo me puse el primer día que dirigí un partido. Entonces, A ver, pero ¿cómo es la cosa? Cuenta en detalle además para copiarnos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? es como a ver, uno tiene que ver como una conexión. Entonces, hay ciertas circunstancias que en el fútbol, por ejemplo, y sobre todo cuando vos estás dirigiendo, Mauricio, vos estás ahí en la raya y uno grita y uno dice cosas y el jugador por lo general lo mira a uno y ahí le dice, sí, sí, sí. Lo que uno le grita o lo que uno le dice, nunca lo escucha. Es con toda la gente hablando y todas las cuestiones. Eso O es sea, estar en la imposible. O sea, raya al no final sirve es de una, nada. no, para nada, uno debe quedarse tranquilo ya, lo que hiciste, hiciste, pero de todos modos tiene que existir esa situación de la conexión. Entonces yo estoy, en el caso específico mío, yo estoy en la raya es para que ellos sepan que yo estoy cerquita de ellos. Y dentro de todas las cosas busco de alguna manera, si por mí fuera, me pondría el mismo uniforme de ellos y dirigiría, pero no lo puedo hacer porque pues hay algunos reglamentos. Yo no me puedo parecer, tengo que usar una ropa distinta, distinto color al color de los dos equipos y al color de los árbitros para no confundir a los árbitros. Pero entonces yo busco de alguna manera que haya una conexión. Pues la conexión mía con los jugadores, estoy dentro con ellos con los tenis rojos. Aparte después ellos vienen eso como cabla, bueno, el primer día que ganamos con los tenis rojos ya eran esos tenis y hay veces en que en determinado momento hay argentinos que a veces ni lavan los tenis, los dejan así todo el tiempo. Es una cosa increíble. Eh, Menos mal son soy los tenis y no los calzoncillos. Si son los calzoncillos. sí, los calzoncillos al revés. René, por ejemplo, le pone los calzoncillos al revés cada vez cuando va a tapar los partidos. Bueno, cuando tapaba los partidos, se ponía los pantaloncillos al revés. Eh, hay otras cosas que sí tengo como pues, no sé si cábalas o puede ser una situación como de compromisos. Yo recuerdo cuando yo estuve en Tulón, ¿no? Yo dirigía la selección Colombia sub-21 en Tulón, por allá, hace un montón de tiempo. Eh, y 1900, ¿qué fue? No, 99. Bueno, en ese tiempo yo dirigía de traje, con corbata y todo, ahora ya no me gusta, pero en ese tiempo dirigía de traje. Y entonces yo me puse a hacer cuentas de los, de los partidos que íbamos a jugar. Si llegamos hasta la final, jugábamos 5 partidos. Y entonces dije, bueno, tengo que llevar 7, tengo que llevar un traje para la ida a París, a Francia, a Toulon, y otro traje de regreso, y 5 trajes para un traje para cada partido. Bueno, afortunadamente no los pude poner los 5 trajes, o sea que si ¿Y todos hubiera eran ya nuevos o una eran usados? maleta, no eran usado ninguno nuevo, eran ya todos usados, pero sí tenía, era una maleta grandísima, pero era como una situación como de un compromiso, de decir, bueno, va a llegar hasta el final. Las cábalas las tienen todos los jugadores, todos, todos, todos. Eso no es, me pasa que con los argentinos, ellos hacen más bulla y uno como que los nota más, pero los demás, todos tenemos alguna cosa, algo como en determinado momento como que nos tenemos que aferrar a ella como para decir, esta es la tabla de salvación de todos nosotros. Es, uno, hay un montón de gente que dice que no tiene cábalas, cada uno de nosotros tenemos algo. Hay gente que no pisa la raya cuando está entrando cuando entra en el partido, no pisan la raya, tienen que hacer alguna cosa antes del partido, antes en el camerino tienen que hacer algo y lo hacen, si no lo hacen es una cosa complicadísima. Algún que aferrarse, es como decir, bueno, este miedo lo dejo yo lo dejo en los zapatos, el otro lo deja en saltar la raya, el otro lo deja en, no sé, tocar algo en el camerino. Siempre, todos tenemos ¿Y qué algún pasa? rito. ¿Qué pasa en esos momentos en que hay una cábala que le ha servido, no sé, por 10 partidos y en el partido 11
no le sirvió. ¿La cambian o seguimos con lo No, mismo? no, pues uno en determinado momento sigue lo mismo, no la cambia, no es una cuestión de decir, bueno, es que si no sirve ahora, no sirve nunca, pero hay veces en que sí, hay, de pronto ya habrá momentos en que la cosa está en una racha de esas perdedoras, de pronto esto no sirve y lo cambio por otra cosa, bueno, eso uno siempre se va a aferrar a alguna cosa por ahí. Prepárense para lo que les voy a contar, que esto es noticia mundial, Luis Fernando. Y esto me lo contaron anoche. Fernando, mi hijo, el que tengo aquí a mi derecha, que es, entre otras, Ajá, lo que llaman el precursor de este podcast, él fue el que me puso la idea en la cabeza. Anoche nos encontramos porque estaba de viaje y me hizo una revelación que te va a hacer ir de espaldas y a Germán y a Edwin, que nos está viendo aquí. Espera, me voy a preparar. Fernando se las arregló, él iba a ir, hace año y medio, 2 años, me dijo, papá, me voy a ir a Dubái, a Qatar, a ver el Mundial. Ok, dale. No sabíamos si se podía, no. Exageradamente costoso todo eso, entonces no. Y se las arregla. Él estaba con la mamá que vive en los Estados Unidos y se las arregla, trabaja y trabaja mucho y consigue el dinero y se va a ver el Mundial en Buenos Aires. Fernando, desde que tiene uso de razón y desde que conoció a la selección argentina y a Messi, lo que más quería en su vida era ver a Argentina llegar a la tercera estrella. Y mira que lo que están diciendo alrededor de él es que Argentina quedó campeón porque él fue a verla a Buenos Aires. Él es como el O sea, abuelito. ya se volvió la mara de Argentina, ¿no? Sí, allá la gente me decía como, bueno, en 4 años tienes que venir otra vez porque si no, no ganamos el mundial y así. Sí, o sea, todo muy total. cabulero, sí. Sí, 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 no. Que hay Bilardo, que es el precursor de todas esas de cosas, las cábalas, sí. tenía cosas, tenía eso. Por ejemplo, él en algún momento había alguna persona que se ganó y esa persona está por ahí y ya a esa persona le agarraba todo el tiempo. Hay un montón de locuras. Yo recuerdo en la época de jugador mía, de que yo estaba con Nacional el 83 y un día, nosotros siempre nos concentramos en una casa, por ahí por el poblado, y salíamos desde el estadio de Medellín, del estadio Atanasio Girardot, muy cerca, en un bus. El bus nos recogía en el estadio y de ahí salíamos a la concentración. Y un día, por algunas circunstancias de no sé qué pasó, el bus nunca paró. Había un montón de semáforos y nunca paraba. A la concentración. Desde ahí, el pobre chofer de ese bus era una cosa horrible, porque cada vez que ya no estábamos todos juntos para la concentración, salíamos para la concentración. Y entonces el hombre, cada vez que veía, por ejemplo, a lo de lejos el semáforo en rojo, entonces tenía que ir despacio, 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 nunca parar, nunca parar. O si en determinado momento lo agarraba, que el semáforo iba a cambiar, tenía que robarse ese semáforo, porque era cábala, era una cuestión, pero era jugar con el peligro, era una cosa terrible. Un día el preparador físico no llegó a la concentración, pero quedaba en el camino. El preparador físico, un señor ya viejo y todas esas cuestiones. Y resulta que cuando pasamos a recogerlo, para poder que el señor se subiera, el bus no podía parar. Él No. tenía que ir despacio, 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 para poder después subir. No, es una cosa increíble, es una cosa. No, ahí sí tenemos de verdad, estamos llenos de taras de todas cuestiones. De Pero Fernando. Fernando, me alegra mucho porque dentro de 4 años, hermano, te voy a ver por aquí cerquita, por Estados Unidos y todas las Ah, cuestiones, sí, claro que porque sí. vas a hacer la cábala de Argentina, Sí, espectacular. señor. Luis Fernando, calculando, tú y yo somos casi contemporáneos. Y quiero hacerte una pregunta que tiene que ver más con mi vivencia de niño. Ya te conté, me apasionaba el fútbol y todo eso. Pero si yo hubiera dicho en mi casa que iba a ser futbolista, o me llevan al manicomio, o no me habrían regañado, pero me habrían mirado con cara de, ve y te echas agua en la cara. Porque pues cuando tú y yo teníamos te repito, somos muy contemporáneos, ser futbolista no era lo que es hoy en día, que hoy en día un muchacho dice va a ser futbolista, y es más, la familia se alegra. ¿Cómo fue eso en aquel momento? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo fue ese brinco y cómo fue tomar una decisión tan incierta en aquel momento?
Es lo que te dije al principio, al final eso es como que no es decisión, es una situación que se da, ¿no? Yo nací en una comuna, ahí en la Comuna 13 de Medellín. En ese tiempo ni siquiera se hablaba de comunas, pues se hablaba de barrios. Pues era un barrio humilde, sencillo, popular, donde uno tenía la posibilidad de salir a la calle, no es como ahora que un montón de cosas que uno ya ni siquiera no salía a la calle. Entonces había la barra de amigos y donde uno tenía al lado un parque infantil donde había pues lógicamente los jueguitos normales, columpios y todas cuestiones, había una cancha de básquetbol o un polideportivo pequeño, una cuestión de donde se podía jugar voleibol, donde se podía jugar básquetbol, ahí mismo se podían jugar pues las canchas con arcos pequeñitos, al lado había una cancha, pero una cancha terrible, que era de arenilla y piedras, y que al lado quedaba una quebrada. Entonces, cuando el balón normalmente se iba a la quebrada, uno tenía casi que tirarse a la quebrada, mojarse para entrar. Y ahí jugábamos todo, jugamos de todo ahí. A mí me dio, la situación se dio así, cuando pues yo jugaba con todos jugaba de todo, jugaba basquetbol, jugaba, incluso hasta jugamos béisbol por ahí. Hacíamos de todo un poco, pero así, para pasarlo bien. Cuando yo empecé a estudiar, pues se dio de esa circunstancia de jugar a nivel aficionado con la Universidad de Antioquia, en la Liga de Fútbol de Antioquia, y pues yo decía, bueno, si hay que hacer algo, hay que hacerlo bien. Y entonces yo era el primero en la fila entrenando y me gustaba. Y esa circunstancia se dio para que después hicieran una selección o a ir a una preselección para jugar con la selección de Antioquia. Y ahí, pues, se dio la circunstancia de que al técnico, que en ese momento era Humberto Ortiz, el Tucho Ortiz, las cosas que yo hacía, más o menos le gustaban. Yo era creo que lo más importante es que casi que todo lo que hice fue lo mismo como que cuando estaba estudiando. Le ponía mucho cuidado a todas las cosas. Yo creo que yo me ganaba como que los técnicos me miran a mí y me decían, tiene algunas cosas en determinado momento que son interesantes. Hay veces en que uno como entrenador debe tener, pues lógicamente, el mejor, el más fácil para uno mirar es el bueno. Es el que es estrella, el que hace un montón de malabares con el fútbol, que técnicamente es demasiado bueno. Pero hay cosas en determinado momento que uno como entrenador debe mirar otras circunstancias, la sinergia que puede darse este jugador con aquel otro. En fin, hay un montón de cosas distintas allí. Y creo que un poco a esos entrenadores con lo que me estuvieron mirando, yo les gusté por eso. Un día estaba en un ensayo de una orquesta y, y un poco me puse con ellos a conversar y alguien me dijo, esto de los músicos es más o menos parecido a lo que es fútbol. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque hay veces en que en determinado momento uno, por ejemplo, yo estoy aquí al lado de mi compañero y uno cree que, o ustedes creen que uno lo escucha a él. Yo no lo escucho a él, pero yo confío en él. Yo creo que él es. Entonces él está tocando una cosa, yo estoy con lo mío, ¿sí? Entonces ahí ya como hay una cierta sinergia y todas cuestiones, y ahí nos metemos con solo estar él haciendo lo suyo, él leyendo su partitura y yo leyendo la mía. Y eso creo que es como que la misma circunstancia que se tiene que dar. Creo que en determinado momento, y es lógico que uno sepa que en esto de ser grupo, es complicado que todo el mundo, si son 11 que los 11 sean las figuras. Creo que ahí es donde está la clave. La clave no está en eso, la clave está en que, bueno, habrá alguien que tenga que hacer una cosa diferente, pero para que el equipo funcione bien. Mira, Argentina quedó campeón, básicamente, porque, bueno, el técnico me parece que fue un tipo muy interesante, un director de orquesta espectacular, en su silencio, sin mostrarse. Y después él hablaba sobre todas las cosas que en determinado momento se dieron. O lo que sentía uno era que me parece a mí que los jugadores, compañeros de Messi, se dieron cuenta de que Messi no los iba a salvar.
que Messi tenía que hacer un montón de cosas, pero que ellos tenían que hacer cada uno su rol, tenían que cumplir con su rol. Entonces, cuando de verdad se dieron cuenta de que no podía Messi hacer todo, fue que quedaron campeones. Ahí es donde está la cuestión. O sea que creo que la referencia con el gol es desde ahí, ¿no? La referencia con el gol está desde que uno sepa cumplir el rol que tiene dentro del campo, que tiene dentro de la orquesta. Luis Fernando, ¿qué tanto pesa en tus hombros cuando se dice, es que este man ha llevado a 3 selecciones al Mundial? Es que te estoy relacionando, ok, lo del gol, pero es que ahora estos son 3 goles inmensos tuyos, 3 goles en otras canchas. Llevar 3 selecciones, ¿eso qué te pasa cuando lo piensas? Aparte, a eso quiero agregar, o sea, para sumar a lo que estás diciendo, o sea, no solamente son 3 selecciones las que has llevado, sino, digamos, en el caso de Ecuador, si mal no estoy, era su segunda participación en la historia, cuando los llevaste, si mal no me acuerdo. Mismo fue con Honduras también, si mal no estoy, creo que era ¿Mm? su segunda participación. O sea, tú marcaste historia en estos países, tu nombre está escrito en estos países, o sea, lo que hiciste fue realmente muy importante. Intuyo que eres consciente de eso, pero quería agregar eso porque le da muchísima más Mm. Es que, significado, pucha, ¿no? es un chaleco fuerte, mano, es un chaleco fuerte. Hoy estaba pensando en eso, básicamente, y hay algo que uno en determinado momento como que, y sobre todo hoy, en esta época, en estos tiempos, uno busca mucho más el reconocimiento de los demás. Entonces, por eso escribe algún Twitter para que a ver cuántos likes hay o en Instagram y todas esas cuestiones y uno busca el reconocimiento de los demás. Y en determinado momento como que es más importante lo que digan lo que digan los demás de uno que no lo que uno piensa y no lo que uno ha hecho. Y creo que eso es importante y me parece que eh, casi que eso que estaba pensando es como la respuesta a esa pregunta. No es que uno se reconozca, pero sí que uno esté orgulloso de eso, porque es verdad, no ha sido de ninguna manera fácil. Y después, ¿cómo se hace? Pues tampoco es que uno diga, no, es que se debe hacer de esta manera y hay una fórmula mágica para hacerlo. Pero si hay algo que uno de verdad tiene que estar consciente es que algo se ha hecho y bien. Y creo que lo más importante para mí es que he tenido formas de conectarme con el grupo. Yo siempre he pensado que más que, más que líder de un grupo, uno tiene que ser como un mediador no, un gest, hacer la gestión de liderazgos de los demás y que haya una sinergia dentro del grupo. Y yo creo que en ese sentido, para eso soy bueno. Entonces sí, siento orgullo. La cuestión es que mm, hoy, después de reconocer cómo es esto del mundo actual, me parece que uno se equivoca en eso, en que esté pensando en, bueno, y que digan algo de mí, que me reconozca esto. Creo que al final lo más importante es por dentro lo que yo siento, por dentro la tranquilidad que me da el haber generado todo esto o el haber buscado de alguna manera que eso se diera con gente buena. O sea, creo que eso es mucho más importante. No buscar reconocimiento me parece que es un buen consejo para cualquiera. Luis Fernando, sabiendo que Ecuador es de la Conmebol y Honduras y Costa Rica de la CONCACAF, ¿se juega diferente? O sea, hay que hacer tácticas y técnicas diferentes para poder llegar a la meta que es llegar al Mundial en ambas confederaciones. No necesariamente, te la pongo de otra manera, de cualquier país. Pues, yo no puedo decir que si es Conmebol juega de una manera y si es CONCACAF, los de acá juegan de una manera distinta. No. Por ejemplo, si yo dirijo a Colombia, tengo que hacer cosas distintas para dirigir a Ecuador, por ejemplo, y están al lado. Son dos formas diferentes y en ese sentido va la idiosincrasia, O sea, que hay va que la conocer más cultura. al país que otra cosa, que los, que los, ¿Perdón? que hay que conocer más al país que el que estás dirigiendo que a Claro, los propios obvio. Sí. No, yo continentes. creo que hay algo que todo esto es de conocimiento de gente.
Cuando yo dirigí Ecuador, yo tenía una ventaja. La ventaja era que había estado como asistente técnico de Maturana en un proceso anterior, en un mundial para el Mundial del 98, y había estado 3 años viviendo en Ecuador como asistente. Luego, en el 2001, regresé a Ecuador a dirigir un equipo, el Aucas, en Quito, y a mí me ofrecieron el 2001, no, 2002, finales de 2002, principios de 2003. Y en el 2004 me ofrecieron la selección ecuatoriana. Entonces yo ya conocía la forma de pensar, ni siquiera el jugador, del ecuatoriano. Y cuando yo llegué a dirigirlo, yo ya sabía, incluso ya pensaba cuáles jugadores debería llamar, quiénes no, y me conectaba desde la forma de ser del ecuatoriano. No es que cambie la táctica, los sistemas, porque todo es muy general, pero sí la forma de comunicarse. Cuando fui a Honduras, no conocía. La cuestión es que tuve mucho más tiempo para adaptarme y tuve a alguien que me ayudó mucho. Mi padrino fue Reinaldo Rueda. Reinaldo era el anterior técnico, Reinaldo fue el que me recomendó y yo lo llamaba todos los días a preguntarle, bueno, esto. Y entonces me habló, me puso a pensar en hondureño desde el conocimiento de él. Cuando llego a Costa Rica, yo ahí sí no tengo tiempo de nada, sino que tengo que hacer un curso acelerado de Petico. Me compré un libro, incluso lo leí, se llama El Costarricense, un español, donde hablaba de determinadas cosas de la forma de ser del costarricense. Y son 3 formas de ser totalmente distintas. Entonces, a cada uno le tengo que hablar de una forma distinta. Es más, eh, cuando uno tiene un equipo, yo tengo que hablarle distinto a uno. Por ejemplo, yo tengo 2 chicos de 18 años cada uno. Hay uno, Jewison Bennett, y el otro es Brandon Aguilera, por ejemplo. Ellos dos los saqué ahí de la nada porque había un montón de cosas por hacer y bueno, me arriesgué, pero son un chico que es uno moreno, el otro blanco, uno de una familia grandísima, el otro hijo de un futbolista, uno que fue futbolista, y los dos tienen 18 años y a los dos no les puedo hablar de la misma manera. Entonces, todo esto se vuelve algo donde no es así como decir, listo, vení y actualizas esto a lo forma colombiano y no más. Absolutamente no. Luis Entonces, Fernando, cuando dirigís un país o dirigís una selección, dirigís una forma de pensar y tenés que adaptarte a eso. Yo creo que uno tiene que ser muy, muy plástico. La plasticidad del técnico para esa situación es algo importante. Es de la única manera que uno puede llegar a cosas altas. mira, si pensáramos que cualquier grupo colombiano, pero vamos a hablar de la selección de fútbol de Colombia, es como el Congreso, por decírtelo así. Esto es una Colombia proporcionalmente más pequeña. Ahí está Colombia. Cuando tú llegas a la selección Colombia, yo estoy seguro que ahí se vive lo que es Colombia en una escala muy comprimida, pero ahí está. La pregunta es muy absolutista, pero please trata de contestármela. ¿Cuál es para ti la mayor dificultad que el colombiano tiene consigo mismo? ¿Cómo la señalarías? Si es que hay una o dos o tres. ¿Qué es lo que más trabajo le cuesta al colombiano consigo mismo? Regionalismo. Para Wow. mí me parece que es eso. A mí me encanta esa situación. A mí me parece que el regionalismo tiene su parte buena, porque al final te pone en un sentido a competir. Bueno, si en algún lugar hicieron esto, bueno, y si el otro lo ve, bueno, yo compito para ser mejor, pero también para lo demás, para lo otro. A mí me parece que, a ver, y voy a empezar por allí, tocando algo de la anterior pregunta. Si uno quiere ir a una selección Colombia, tiene que darse cuenta de cuáles son las cualidades que tiene cada región, cada jugador de cada región, para hacerlo mejor. La gente, por ejemplo, del Valle del Cauca, la gente del Pacífico tiene unas características, son hábiles, rápidos. La gente de la costa atlántica, por lo general, son los delanteros goleadores. La gente de la zona andina son esos luchadores, entonces por ahí el puesto de los volantes de contención, de los defensas, son más tirados más para el lado paisa.
Hoy, afortunadamente, hay muchas más regiones donde uno puede incluso pensar de tomando esas regiones. El santandereano es de una manera de ser, la gente del altiplano, cundiboyacense, es de otra manera de ser, y uno tiene que tomar características para hacer de eso, para hacer del equipo de fútbol algo completo. Y yo creo que esas cosas uno las debía aprovechar. Aprovechar en mucho las características o individuales, las virtudes para que eso salga bien. Los arqueros, por ejemplo, Gaitón del Valle del Cauca, casi todos, alguna característica tienen. Entonces hay que aprovechar eso. Pues un poco es eso lo que puede generar una ventaja, pero un poco es eso lo que puede generar desventajas. Desde el punto de vista del entrenador, ¿cómo manejar que los empresarios o los directivos de la confederación no se metan en sus decisiones? ¿Cómo manejar a esos periodistas que que siempre hablan, al menos por lo que uno ve como espectador, como, es que el director técnico tiene que hacer esto o aquello, qué tanta atención hay que ponerle a ellos? ¿Y cómo manejar la diferencia que hay entre el niño de 18 años que entra a la selección y la superestrella como Keylor Navas, que pues Keylor Navas estaba en el Real Madrid? Entonces, ¿cómo manejar esas tres situaciones con esos personajes? Pues, a ver, para mí lo más importante de todo esto es que eh, un técnico debe tener autonomía. Y en eso, pues afortunadamente, pues lo que me ha tocado a mí siempre ha sido, yo creo que un poco por eso, porque a mí nunca se me ha acercado nadie como para decir, ve, poneme este jugador porque lo tengo que vender y de pronto te puedes ganar alguna comisión. Afortunadamente eso nunca ha ocurrido en mi vida, pero yo creo que nunca ha ocurrido en mi vida porque yo como que he dado desde el principio una situación donde yo soy autónomo. Entonces yo creo que un entrenador sí tiene que ser autónomo, no tiene que estar mirando tantas cosas y no tomar decisiones propias. Si hay algo que uno en determinado momento, y eso sí, lo tengo claro, eh, mmm, ni siquiera porque sea una situación de que alguna situación económica pueda generar el que yo, por ejemplo, ponga a algún muchacho, llame a algún muchacho para que lo vendan, sino por el hecho de darle gusto a algún dirigente. Si uno empieza por ahí, empieza mal y termina mal. Entonces, las decisiones que yo tomo las asumo mías como mías y las consecuencias también las asumo como mías, nada más. No puedo tomar decisiones para los demás porque después eso no solamente en la conciencia, sino hay un montón de cosas en que vas a terminar mal. Entonces, la primera parte es autonomía, la primera parte de autonomía. Lo demás, lo otro es entender que el periodista tiene su situación, tiene eh, primero su criterio, y yo creo que uno tiene que respetar eso. Después debe ser uno consciente de que yo estoy en otro rol, pues el rol del periodista es hablar como entrenador, pero sin una, sin el piano que tiene uno encima como entrenador. Es otro lado, es otra situación, entonces uno lo entiende. Yo ahora que estuve en los medios, cuando lo de la pandemia o cuando no estuve trabajando, que estuve en algunos medios, eh, conocí un poco lo que es la vida de la radio, la vida del periodismo. La vida del periodismo tiene sus bemoles, tiene sus cosas, pero también tiene sus cosas interesantes. Por ejemplo, dentro de lo que yo hablé con gente de los periodistas, cuando tenía alguna charla con ellos o cuando estaba trabajando con ellos, casi que nada era personal. Y yo, bueno, ya lo tomé por el lado, porque antes yo lo tomaba más desde el lado personal que desde el lado profesional. Bueno, ellos tienen su forma de hacer. Entonces ya es casi que dejarlo pasar, dejarlo vivir. No tengo ya ningún problema en que si se da una crítica, pues no me resbala, pues porque uno siente cualquier cosa por ahí, pero sí la dejo pasar mucho más fácil. Y en el caso de esto de los jugadores, hay cosas en determinado momento que uno sí tiene que ser consciente. Entre mejor sea la persona, es mejor el jugador. Y uno sí también tiene que conocer eso. Bueno, y el ejemplo claro, por ejemplo, que pusiste en el caso de Keylor, bueno, es un grandísimo arquero. Para mí es uno de los más arqueros del mundo, si no el mejor. Eh, y aparte es un señor en todo sentido. Cuando llega a la selección,
Primero, no pide nada distinto a lo que hacen o lo que los demás jugadores tienen. No hay permisos especiales para él de ninguna manera. Y después el trato de él para con los jugadores chicos es espectacular. Les trae por ejemplo, en el caso de cuando estaba en Paris Saint-Germain, les traía camisetas firmadas por todos los jugadores para, para los más chicos. Las rifaba entre ellos o alguna cuestión y los abrazaba. Entonces yo creo que hay una cosa que en determinado momento sí debe tener como características o virtudes un jugador grande, que también sea tranquilo, humilde, que tenga esa sensación, esa capacidad de que ese ego no lo maneje como en determinado momento se da. Eso también es característica de un buen jugador. Luis Fernando, ¿qué se siente? Y voy a hacerte aquí un paralelo para poderme sentir un poquito más próximo a ti. Cuando uno dirige actores, hay actores que son un BMW. El hombre arranca la escena, tú lo miras como director y tú le haces un pequeño toquecito, es casi que una mirada, un guiño. Él entiende el personaje como un BMW o un Mercedes, vira y va por el acuerdo del director. Aquí va la pregunta. ¿Qué te causa la idea, por ejemplo, de dirigir a un Messi? ¿Qué siente uno como director imaginándose hablando con Messi antes de entrar a la cancha? Imagíname eso, dime de eso. Es linda esa pregunta, porque ahí es donde uno de verdad debe mostrar capacidad. Y hay algo que es importante. Yo creo que uno como entrenador ni siquiera, porque todos somos al final listo, eh, voy a hacer el símil, un BMW es o un Volkswagen o un Renault o una Toyota. Sí, cada uno tiene sus características, pero al final siguen siendo automóviles. Y es la misma sensación que lo voy a poner con todo respeto de alguien que tenga, que se gane 1.000 millones de dólares y que sea el mejor jugador del mundo. Con cualquier otro, siguen siendo seres humanos. Y eso es lo que más le gusta al jugador. No es el que uno demuestre que tiene mucha capacidad. Hoy hablan de nuevas metodologías, entonces hay un montón de técnicos que empiezan a hablar de determinadas situaciones de movimientos y en la metodología de un lado, de aquel y del otro, y cada uno sigue como una forma de establecida en los entrenamientos que nos parecemos ya, bueno, ni siquiera establecida, preestablecida. Eso a veces nos volvemos como un mecánico nosotros al dirigir. Y ahí la clave está en la otra, en cómo uno trata a la persona. Entonces yo creo que un poco, si uno es un buen entrenador, es una persona que genere una buena sensación cuando se acerca al grupo y cuando se acerca a ese jugador. Yo creo que lo que más necesita el jugador es el trato humano, el que te consideren como una persona, antes de jugador te traten como persona. Al final el jugador es una persona que juega fútbol. Y creo que en ese sentido, cualquiera sea el- la altura que tenga a nivel de fama, lo que más necesita y el jugador lo reconoce es en la forma en que lo tratas, como persona, no como jugador. Por genio que sea. Le voy a hacer el pase a Fernando aquí en la mesa, porque ya que hablaste de la tecnificación y esta depuración científica que está viviendo el fútbol, le voy a hacer el pase a mi hijo para que te hable del VAR. Yo quiero que tú hables del VAR Vamos con a el hablar fútbol. del VAR, Habla del nos VAR, vamos a claro, meter en polémica. vamos a hablar ¿Con del B VAR. larga? ¿Bar con B larga? También a las seis Ese nos sí me vamos para allá. gusta. Ah. Sí, el con B larga me gusta, el con B chiquita no. No, pues Luis Fernando, yo tengo una opinión muy, no sé, de pronto en el fútbol soy un poquito conservador a veces en mis formas de pensar y al comienzo en la llegada, o sea, con la llegada del VAR, alcancé a pensar que de pronto iba a ser interesante y desde que lo han aplicado como profesionalmente en Rusia 2018 no ha hecho sino pues decepcionarme, no tanto porque considere que haya más justicia o injusticia, porque me parece que estamos en las mismas, o sea, siento que siguen habiendo injusticias como había antes, solamente que son otro tipos de injusticias. Pero creo que sí ha afectado mucho el juego, veo que ha afectado mucho a los jugadores, los enfría, los saca de partido, el partido pierde ritmo, o sea, en pro del espectáculo me parece que el VAR no ha aportado, sino que ha restado. Eh, las, los errores se han magnificado porque pues antes un árbitro podía cometer un error y bueno, lo cometió porque la jugada es rápida, pero hoy en día
si comete un error, entonces ya todo se mira con lupa porque es como, oye, ¿cómo vas a cometer un error si tienes todas las cámaras del mundo mostrándote la jugada? Em, Incluso a veces hay planos en los que tú ves un plano y te parece falta, pero después ves el plano de otro lado y no te parece falta. O sea, todo sigue siendo súper subjetivo y sí siento que se ha bajado mucho la calidad del espectáculo, el dinamismo del juego. Lo vimos durante este mundial, por ejemplo, que lo que fue la fase de grupos, el VAR fue súper intervencionista y se notó mucho la diferencia entre fase de grupos y que fue octavos de final porque dejaron de intervenir tanto porque creo que se dieron cuenta que no estaban haciéndole bien a lo que terminaría siendo pues el producto. Pero pues tú qué perspectiva tienes, pues tú finalmente estás adentro, tú finalmente eres el que lo vive, el que lo ha sufrido o el que lo ha gozado también, porque el VAR así como te perjudica, te favorece, justa o injustamente. ¿Cómo lo vives tú además habiendo sido jugador en época de Novar también? A mí me gusta el bar, pero soy consciente de algo. Todavía se necesita mejorar. Y yo creo que hay que darle el tiempo necesario como para que haya, de verdad, sí, una mirada. Bueno, habrá cosas que sí ya no se pueden, no se miran tanto. Y yo te pongo el ejemplo, básicamente, yo quiero que mires, creo que lo miras, porque te gusta el fútbol inglés, y de qué manera el VAR en el fútbol inglés es distinto. Por eso lo siguen, bueno, ya son más árbitros, tienen otros ojos, donde hay una posibilidad de menos equivocación o de mayor equivocación según la mirada, que sigue siendo totalmente subjetiva, según la mirada de una persona. Y eso, pues, lógicamente, sigue, no podemos hablar sobre algo que sea infalible si alguien lo tiene que, con nosotros, que cometemos un montón de errores. Eh, lo estemos mirando. Entonces me parece que ahí está como que la clave. Entonces yo lo que creo es que hay que darle tiempo. Me parece que es bueno y necesario, que hay que revisar. Es todas esas cosas que decís, me parece que son totalmente ciertas, pero me parece que en determinado momento puede ser más justo, ¿sí? Y buscar la manera de que haya menos equivocaciones. Van a haber, existen las equivocaciones. En el fútbol van a haber errores. Pero dentro de lo que yo veo, dentro de la evolución que estoy viendo, y sobre todo cuando veo el fútbol inglés, a mí me gusta. A mí me gusta el inglés en mucho sentido, son prácticos. Sí, no sacan amarillas porque sí, no pitan faltas porque sí. Te dejan Hay jugar, otra cosa te dejan diferente. jugar. Bueno, exacto. Sí. Entonces, un poco el VAR también debería ser más o menos parecido al inglés. ¿Cómo se siente la, la derrota en una situación tan apremiante y cómo sientes el triunfo? O sea, ¿cómo cargas eso cuando estás viendo que tu equipo está siendo goleado, tú eres el director técnico, todas estas cosas que obviamente están allí, pero ¿cómo las vives tú como ser humano, como individuo? ¿Cómo te cargas esa tensión en el momento, Luis Fernando? Voy a contar la historia de ese 7-0. Fue un 7-0 contra España. Yo tenía un montón de ganas de jugar ese partido. Estaba lleno de ansiedad y yo creo que un poco eso pudo haber sido una de las situaciones en las cuales mm, y uno lo toma como una autocrítica y de pronto es algo que en determinado momento me puede ayudar para lo que pase, para lo que venga de aquí en más. Se da el 7-0, todos teníamos muchísimas ganas de salir de hacer un muy buen mundial y ahí como que, bueno, se empieza terrible. Yo recuerdo lo que hice inmediatamente después de terminado el partido. Pues lógicamente ya yo me saludo con el entrenador de ellos, cada uno para su camerino y los jugadores van llegando, se van sentando cada uno y en determinado momento yo empecé a sentir como que había dos o tres asistentes técnicos míos entre los asistentes que empezaron a hablar, como normalmente hablamos todos, no, vamos para adelante, el próximo partido va a ser mucho mejor, sepamos, bueno, ustedes son muy buenos, empezamos con esas frases que en determinado momento a veces son buenas, pero hay momentos que son innecesarias, y y ahí pensaba yo que era innecesario. Entonces yo a esas personas les dije, silencio, por favor, silencio, no hagamos nada por el momento. Entonces, la gente quedó en silencio, los asistentes y los jugadores. Yo me fui para un lado a hablar
mis asistentes, les hablamos ahí, pues, bueno, cada uno de ustedes qué piensa que pasó, cada uno opinó algo. Yo después me voy para la rueda de prensa. En la rueda de prensa, pues, me preguntan todas las cosas que tienen que preguntarme en ese momento. Y yo digo, yo lo que tengo que hacer ahora es ir a hablar sobre eso por los jugadores y ya lo hago, no tengo ningún problema. Desde hoy, desde este momento, tengo que aclarar todo. Bueno, cuando llegué de la rueda de prensa, yo mm, dije aquí, bueno, mm, yo creo que lo más importante es que cada uno nos hagamos una autocrítica. Y si tenemos que hacer una crítica hacia alguna persona o hacia el cuerpo técnico, lo hagamos con respeto, con altura. Y después tenemos que sanar las heridas. Y empiezo yo. Entonces yo alcé la mano y dije, yo creo que yo me equivoqué en esto. De pronto, el sistema que yo iba a implantar ahora, a mí me gusta mucho la línea de 4 defensas. De pronto tenemos que jugar línea de 5 porque a ustedes les gusta más la línea de 5. Entonces de pronto me equivoco yo en eso. Listo, entonces es mi error. De pronto, y porque fue así, yo y cada entrenamiento que yo tenía con los jugadores, cada vez siempre hablaba de España. Yo no entrenaba los partidos que íbamos a entrenamiento, no de los partidos que íbamos a jugar antes de, por ejemplo, en una fecha fija jugamos contra Corea del Sur y contra Uzbekistán. Y los entrenamientos yo nunca pensé en poner que Uzbekistán juega así, Corea juega así, no, todo el entrenamiento era España juega así, España juega así. Entonces como que los llené de un montón de datos y de pronto eso fue, creo yo, mi mayor error. Porque digo, bueno, a veces es más bien decir 4 o 5 cosas y no decir esto y aquello. Me parece que era lo más importante. Ese fue mi error. Bueno, entonces eso es lo mío, de parte mía. Yo voy a buscar corregirlo. Y ya después empezaron a hablar ellos. Cada uno dijo una cosa o esto y aquello. Y a mí lo que más me gustó fue la altura con que decían las cosas. Cada uno decía, yo me equivoqué en esto y creo que tenemos que hacer esto y esto. Y bien. Y luego es, listo, no es que le hagamos duelo, le dije yo a la gente, no es hacer duelo, no, no, es aprender de lo que venga, pues no estamos muertos. Si uno hace duelo es porque está muerto, hay que seguir. Yo creo que eso fue una buena, algo. Empezar, bueno, como desde el silencio, después de la introspección, hacer como un recuento de lo que uno tiene que mejorar, en qué se equivocó y darle para adelante. Creo que esa es una buena lección para mí. Pues yo lo hice como muy folclóricamente. Yo nunca pedí, nunca dije, voy a hacer cada vez que me pase esto, voy a hacer esto. Y sin embargo, creo que funcionó bien para los 2 partidos siguientes. El equipo salió adelante. Pues no clasificamos, pero a lo que se pensaba que podía ocurrir, de que era que esto, bueno, que el próximo partido contra Japón iba a ser una otra goleada y que después con Alemania otra goleada, no fue así. Entonces yo creo que la mayor lección fue esa, en que uno en determinado momento como que se tiene que mirar para adentro, después decir las cosas con altura y después dar el siguiente paso. Esa es una lección para mí muy buena que me dio este mundial. Ocasionada por una derrota. Ahora, ¿ha habido un triunfo que te haya puesto a reflexionar también de esa manera? Ha habido un montón de cosas que me han puesto a reflexionar respecto a lo que yo, por ejemplo, he hecho en determinado momento mal. Por ejemplo, mencionaste a Honduras ahora. Y yo recuerdo cuando clasificamos con Honduras, yo eh, íbamos para el Mundial de Brasil 2014 y, y lo más, el primer campamento lo hicimos en Miami y empezamos a entrenar con los jugadores allí antes de viajar a Brasil. Y yo recuerdo que hubo un momento complicadísimo donde los jugadores empezaron a hablar sobre premios, empezaron a hablar sobre algunas cosas que querían para la selección. De todo se habló, menos de fútbol. Sí, y entonces hubo primero una desconexión con los dirigentes y después eso generó también una especie de choques entre los jugadores. Y yo me quedé quieto, me quedé tranquilo pensando en que yo había hecho como muchas cosas que en la clasificación de Ecuador que se asemejaban mucho a la clasificación con Honduras. Habíamos ganado, habíamos ganado a Brasil cuando jugaba con Ecuador
habíamos ganado a Brasil, que Ecuador nunca le había ganado a Brasil, y hubo un momento en que le ganamos. Eh, con Honduras nosotros le ganamos a México en México, a este caso. Entonces eso como que era, bueno, repitiendo la historia, y entonces está bien. Le ganamos 8-1 a Canadá con Honduras y a Paraguay le ganamos 5-2. Entonces todo eso como que lo asimilábamos, voy por buen camino, porque todo era igual. Bueno, cuando fuimos a Brasil y nos fue mal, porque fueron 3 partidos perdidos y regresamos ahí con el rabo entre las patas, me puse a evaluarme respecto a qué situaciones se dan. Me quedé tranquilo porque las cosas como que eran muy parecidas el camino que estaba recorriendo. Y ahí me di cuenta de que si uno está repitiendo caminos 8 años después, con la evolución que tiene el fútbol, es que está equivocado. Entonces, la lección que tengo, que tuve ahí, es que si estás repitiendo caminos, estás haciendo cosas iguales, no sé, si dentro de 4 años algo estoy haciendo mal. Entonces, todo eso me parece que es algo bueno. Y eso me lo dio el supuestamente haber clasificado con una selección a un mundial, después clasificar con otra selección a un mundial y, y en determinado momento uno como que se queda tranquilo, se queda, no, todo va a salir bien porque todo estamos haciendo lo mismo. Cuando uno hace lo mismo, algo malo está haciendo. Igual también me imagino que quedaste, o sea, ahorita hablando de diciembre, de Qatar, yo, o sea, si yo fuera tú, yo también con este desempeño siento que las cosas a ustedes les salieron muy bien. Pues primero les tocó bailar con la más fea, eso es una realidad. El grupo estaba muy bravo. Ese grupo era asqueroso desde donde lo viera, o sea, incluso creo que España no quería estar en ese grupo seguramente, ni Alemania, ni ninguno. Empezar perdiendo 7-0, que te da un bajón emocional, y, y ustedes estuvieron clasificados como por 7 minutos en la última fecha. Algo así, no me acuerdo cuánto tiempo fue, fueron 7 No, minutos, algo fueron así. menos, pero Pero fueron como 3, 4 algo así, pero minutos. hubo un momento en el que ustedes estaban, era Japón y ustedes. La ilusión estaba ahí. ¿Tú fuiste en ese momento consciente cuando ustedes se ponen en la tabla por arriba de Alemania y de España? ¿Tú sabías que eso estaba pasando o tú te enteraste después que estuvieron clasificados por 3 minutos? No, me enteré después. Ok. Después, cuando ya terminó el partido, me enteré. Pero voy a contar algo sobre eso, que es algo que también te enseña para la vida y para lo que uno, como que te da fuerzas. Cuando yo regresé a Costa Rica, no sé, yo creo que estaban en alguna parte en la calle, pues lógicamente me encontré con una persona muy joven, una persona por ahí de 25, 30 años. Y lo primero, pues me saluda muy efusivamente, bien, me dice muchas gracias por todo. Y le voy a contar una cosa. Así me dijo, han sido que fueron 3, los 3 minutos mejores de mi vida. Wow. Mucha Así me adrenalina. dijo. Y entonces yo me quedé mirándolo y yo le digo, pues ojalá que hubieran sido más, ¿sí? Pero ahí es donde te queda lo otro. ¿Cuál es mi compromiso? Es que si hay alguien que te dice eso, pero mira, ha vivido un montón de cosas y seguramente, pero no, esos 3 minutos mi compromiso es que, bueno, que no sean 3 minutos, que el compromiso sea que la gente esté contenta siempre. Es complicado hacerlo, pero que haya para ser proactivo, para hacer cosas distintas. O sea que es una cosa increíble, bueno, de un 7-0, pasar a que alguien te diga, esto es lo que más me ha gustado de mi vida. Wow, aparte es un compromiso grande, pero también es un orgullo profundo. Mira, me parece, y quiero oír tu opinión, así sea contraria, que Colombia es muy desagradecida con Peckerman. Yo creo que Peckerman trajo a la selección Colombia unos aportes que no existían, muy positivos antes de Peckerman, y creo que este país le dio la espalda de una manera muy fea. ¿Tú qué piensas? Es una forma de ser de colombiano, tenemos una forma de ser, es lo que hablamos ahora del regionalismo y es una de las situaciones que en determinado momento hay algo que, al Cochise decía algo que era muy cierto, pero dentro de lo del coloquial era que a veces la gente más, en Colombia moría más de envidia que del corazón. Y un poco es lo que nosotros tenemos, creo que eso no está bien. Nosotros tenemos un montón de cosas muy lindas, es verdad,
pero, pero también hay un montón de cosas que tenemos que cambiar y es eso también, el reconocimiento con los demás. Hablé ahora de eso, del reconocimiento, que uno lo busca, aunque no se busque. Y, por ejemplo, de lo de José, es cierto. Yo también menciono a alguien que lo quiero mucho, que es el papá mío, que es Francisco Maturana, que también me parece que merece un reconocimiento mayor. ¿Por qué razón? Porque con él eh, dejamos de jugar, por ejemplo, con un fútbol prestado. Nosotros antes jugamos un fútbol que era de otras personas, no era auténtico. Era más de todos los entrenadores que llegaron, todos los argentinos, los uruguayos, los brasileros, los yugoslavos, eh, y que hicieron muy buenas cosas, es verdad, pero no había algo nuestro, absolutamente. Bueno, Maturana lo hizo. Maturana lo consiguió de alguna manera mencionar o ver o prever esa situación de fútbol y volverlo auténtico, pero con nuestro pensamiento colombiano. Qué lindo, ¿no? Con todas esas regiones, pero esas regiones pensando en cómo ver Colombia. Y con José también es la misma situación. José llegó un momento complicado porque en el momento se había una división de entrenadores, incluso en Colombia era ahí. Nosotros no sabíamos para dónde ir, porque lo que ocurrió en el Mundial de Estados Unidos, lo que ocurrió en el Mundial del 2002, perdón, 98, la no clasificación a los demás, generó un montón de confusión. Bueno, José llegó y como que miró que era bueno y acomodó cosas interesantes. Y él, lo mejor de él es que siempre obtuvo resultados, siempre. Fueron dos mundiales y no llegar a cuartos de final, si mal no estoy. Creo que eso pues, merece toda una situación de reconocimiento con el profesional. Lo único que supuestamente hizo mal, y por eso no le reconoce a José, es que José manejó toda la cuestión de medios de la mejor manera, tranquilo, sin hablar mucho, haciéndolo desde el general, pues no haciendo entrevistas individuales y como que eso de pronto no gustó mucho. Pero el hecho del trabajo, el hecho de conseguir lo que consiguió en los mundiales que estuvo, me parece que ya con eso solamente hay que tener palabras de agradecimiento para con él. Bueno, y ahora otra, y ya sé que la vida tiene que seguir y no nos podemos quedar aquí hablando eternamente como yo quisiera. Entonces vamos a ir Pero redondeándola. tengo una pregunta Sí, antes. señor. ¿Qué opina del fútbol femenino y si usted sería entrenador de fútbol femenino? Uno tiene que tener un perfil para manejar. Yo, por ejemplo, yo no tengo un perfil para dirigir juveniles, yo tengo perfil para dirigir grandes. Hay gente que tiene el perfil para dirigir juveniles, por ejemplo, y me parece que es un don. Y es el mismo caso para dirigir las mujeres. Uno debe tener un conocimiento mayor en ese sentido, o tener un perfil para eso. Pero a mí me encanta lo que ha hecho, sobre todo las mujeres colombianas han hecho. A mí, si hay algo que hoy valoro es la berraquera de esas mujeres, porque han tenido que pelear con la más fea y siguen peleando, pero van, pues, Y van ganando, ¿no? incluso, perdón. Y van ganando la pelea, me parece. No, lo que pasa es que, y ellas saben que en determinado momento es como esas batallas esas épicas que me imagino que Mauricio cuando ha hecho alguna película, alguna novela, dice, bueno, alguien se tiene que morir, y entonces es ponerle a esa persona que se está muriendo esa calidad de héroe o de heroína, bueno, y que ella sabe que tiene que morirse. Y creo que en ese sentido, las mujeres en determinado momento, ellas saben que hay algunas que las van a sacrificar y sin embargo siguen peleando. Y es cierto, van ganando. Pero básicamente es primero por el hecho de ser mujer, la mujer es distinta al hombre, nosotros somos más cobardes. Y después, por la otra situación es que cuando ellas cazan una pelea, la cazan hasta ganarla. Y creo que sí, van bien. Pero básicamente es por virtud de ellas, no porque nosotros hagamos algo para que estén bien reconocidas.
Pero no te vayas a ir sin No, hacer. no me voy a ir. Ya, No, ahí gracias. voy. Sí, No, me estaba Luis, asustando. no, ni más faltaba, no. Es que voy a soltar una charla aquí que si yo no supiera que esto va a ser publicado, y eso es una de las cosas que hace que esta pregunta te la tenga que hacer el Marco, yo no me explico. Yo soy ciudadano de la calle en el fútbol, Fernando. Soy ciudadano de la calle, ya verás, soy un hincha mediocre, pero me gusta, me apasiona y cuando me entrego. Yo no entiendo cómo una persona, llámese Luis Fernando, Gonzalo, Pepe, Juan, Alberto, Obdulio, como quieras, ha llevado 3 selecciones de América Latina al Mundial y tú no estás dirigiendo a la selección colombiana. Y puedes quedarte callado si quieres porque a la idea no es ponerte a pelear con nadie. Pero yo te digo, no entiendo. O sea, la matemática no me da, ¿me entiendes? Pues somos varios que pensamos, o sea, no solo aquí en esta mesa, o sea, en la Sí. calle somos bastantes personas que nos hacemos esa pregunta. Yo no sé, a veces como que las circunstancias de esto, de lo que se ha dado, puede que haya ido en contra de lo que también uno hubiese querido en su momento, porque si hay algo que les digo sinceramente, yo también, hubo un momento en que mi obsesión era dirigir la selección Colombia. Pues, ya de pronto hoy pues lógicamente siempre será a- halagüeño que a uno, que uno suene como candidato y que después le den las elecciones, algo. Pero ya no lo veo tan así después de haber vivido todo lo que viví. Yo creo que hay circunstancias. La primera circunstancia que se dio fue que cuando me lo ofrecieron a mí, porque a mí me ofrecieron la selección Colombia, en ese momento estaba totalmente, era crudo, era una persona que ni siquiera salía de ser asistente de Javier Álvarez en una selección de mayores en el 98, 99. Eh, Había quedado campeón con Nacional dirigiéndolo en ese segundo semestre del 99 y por esa razón de pronto todo el mundo pensaba que yo era el candidato para reemplazar a Javier Álvarez, porque a él lo echaron después de un preolímpico que se hizo en Brasil, Londrina, que quedó un partido por ahí medio con una goleada muy grande, exacto. Cuando a mí me ofrecieron la selección, yo sentí que no estaba capacitado todavía, que no podía hacerlo, que no tenía todavía el bagaje como para dirigir. Había sido asistente técnico de selecciones, era la primera experiencia como entrenador de un equipo profesional con Nacional en el 99. Entonces me parecía que necesitaba más tiempo. Y yo les dije a la gente de la federación que no podía, que no tenía todavía la capacidad para hacerlo. El ser tan transparente me parece que un poco me cobra después todo lo demás, porque bueno, llegas a un punto donde si te están ofreciendo la selección y dices que no, es complicado. Después se dan otras circunstancias. Yo empiezo a aprender cosas distintas, voy y sigo dirigiendo Nacional, dirijo al Deportivo Cali, me voy para Ecuador a dirigir al Aucas. Entonces ya son como 3, 4 años donde ya con toda la experiencia anterior, ya cuando me ofrecen la selección ecuatoriana, pues yo digo, bueno, ya tengo el tiempo, ya sí creo que puedo y creo que tengo tiempo suficiente como para dirigir. A ver si me meto. Bueno, me metí y me fue bien. Y entonces el de irme bien en Ecuador, pues me da como para estar más tiempo allá. Y mientras tanto, entonces llega José Peckerman. Y entonces ni modo de que haya posibilidad de que yo dirija la selección Colombia, porque pues está bien. Y José se queda hasta el 2014 y yo mientras tanto clasifico al Ecuador, clasifico a Honduras. Entonces yo creo que hay veces en que, a veces por uno mismo, por decisiones propias y otras por circunstancias distintas, que Colombia está bien, entonces ni modo de llamar a otro entrenador. Entonces yo lo miro más desde este punto de vista, ¿no? Aún queriéndolo hacer, aún sabiendo que eso sería algo muy bonito para uno, también como que, bueno, no se han dado como la alineación de estrellas para que eso tenga como una posibilidad de darse. Esa básicamente es mi respuesta respecto a Y eso. igual tú volviste a sonar, ¿no? O sea, después de, ¿quién fue? De Queiroz, me parece, que tú volviste a sonar. No sé si te contactaron, pero los medios de comunicación te mencionaban. Sí, había esa posibilidad, es cierto, pero ahí sí no. Momento Deadpool. No se les olvide poner like, suscribirse,
seguirnos, compartirlo con sus amigos y nos vemos en la próxima. Fernando que me está ambientando cada vez más con el fútbol, porque en él sí es una pasión. De hecho, Fernando es argentino y trae eso en la composición genética. Hablamos muchísimo de cómo el fútbol encarna a la vida misma y creemos además que por esa razón el fútbol es el deporte que más amamos en el planeta, porque en el fútbol se echa a correr la vida. De hecho, no sé si reconoces o no, Eduardo Galeano, el poeta uruguayo, hizo mucha literatura profunda comparando a la vida con el fútbol. Y en ese marco, desde donde te voy a hablar, yo sí creo que tú eres un modelo de vida. Y que eres un modelo de vida que a mí me parece que los que podamos tenemos que ponerte la lupa, porque tú tienes una característica que nos hace mucha falta a los seres humanos, en Colombia, en donde quieras. Y es que concibes algo que un poeta inglés, Rudyard Kipling, en su poema If, dice, y si ni el triunfo ni la derrota turban tu serenidad, y a esos dos grandes impostores contemplas con rostro igual. Yo creo que ese es un golazo que tú le has metido a la vida, ¿o no? Y Mauricio, creo que ahí es donde uno como que debe estar claro respecto a lo que uno ha vivido. Yo creo que es cierto que la vida y sobre todo la educación en la que nos han puesto, bueno, yo he puesto a mis hijos en ese sentido, a mí, mis padres, pero en sí la sociedad, hay las cosas que siempre te han obligado a hacer. Tienes que ser alguien y tienes que tener un objetivo claro. Y me parece que es la mentira más grande. Que al final, cuando le ponen a uno un objetivo, no sé, a 20 años, a 30 años, ¿qué vas a hacer dentro de 40? ¿Qué vas a hacer durante 50? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, por ejemplo? Miguel Es como Mateos. que ahí es donde está como que la cosa. Y yo recuerdo que a mí un día, creo que lógicamente cuando era niño, a mí me preguntaron siempre eso. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Y yo creo que yo nunca respondí nada. No quiero ser bombero como la canción de Alberto Cortés, por ejemplo. No quería yo, pero tampoco sabía qué iba a ser, como que no tenía una respuesta. Pero creo que fue lo mejor que me pudo haber ocurrido, porque al final mi vida ha sido una situación de una constante de mirar caminos. Por ahí incluso hay una frase de García Márquez que habla mucho de eso. Yo la leí por ahí en algún escrito donde él, en una frase dijo algo que a veces nosotros nos equivocamos mirando por allá lejos y no vemos todas esas cosas bonitas que en el recorrido. Entonces yo, y sobre todo hoy, sí me fijo mucho más en eso, en cómo un camino que recorrí en determinado momento en uno tuve que devolverme porque estaba tapado y busqué otro. En otro camino que estaba más o menos tranquilo, lo seguí bien. En otros que estaba medio, ahí había que estar con machete entrando, pero que podías hacerlo. Y lo hiciste. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Para mí es importante eso. La vida no son los objetivos. La vida son los caminos. La vida son lo que uno en determinado haga con esos caminos. Y eso es la mejor lección. Esa es la mejor forma de vivir. Lógicamente sí, habrá esos objetivos, pero si uno no mira cómo lo consiguió, me parece que no vale la pena. Voy a confesar que yo realmente no sabía cuál era la vida de Luis Fernando Suárez y que me enteré con ustedes en este podcast, o por lo menos con algunos de ustedes. Hoy en día les quiero decir que me llevo a Luis Fernando Suárez como una inspiración permanente para mi vida. Yo creo que si mucha gente pensara como Luis Fernando Suárez, si mucha gente fuéramos como Luis Fernando Suárez, Colombia al menos sería un mucho mejor país. Y por fortuna, en Colombia tenemos, que yo sepa, muy buena gente como él. Voy a tratar de aprender de Luis Fernando Suárez de aquí en adelante en la vida, que uno tiene un rumbo y camina hacia él independiente de lo que digan los demás. Más o menos tiene que ver con ser o no ser. He ahí el dilema. Y el podcast.
Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leighton y Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Edwin Cano. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Julián Girales. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. ¡Chao! Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.